nosotros estamos muy cargados de antioxidantes. Ojo, depende de cómo haya sido tratado ese niño dentro del útero de la madre. Depende de cómo haya sido tratado el niño dentro. Hoy están a las madres metiéndoles unas vacunas cargadas de porquería, cargadas de aluminio. Eso es una salvajada. O sea, estar vacunando a una embarazada cuando le estamos diciendo no te fumes 2 cigarros, no te tomes una copa de vino que estás embarazada, y luego tú me inyectas a mí una vacuna llena de formaldehído, llena de una vacuna que más que no sirve para nada, porque no sirve para nada. Las vacunas nunca han demostrado nada, nunca. No hay ningún trabajo científico que demuestre que las vacunas han salvado ninguna vida. Es más, la historia confirma todo lo contrario. Quien salvó vidas fue el urbanismo y el poner las casas con agua corriente, etcétera, etcétera. Eso yo tengo una conferencia que no es el caso aquí ahora. Entonces, y claro, con los años, como decía la doctora Faceto, pues los radicales libres van subiendo y los antioxidantes van bajando. Luego hay que empezar a trabajar para mantener esa armonía y hacer un envejecimiento armónico y de buena calidad, ¿no? Todo empieza con el hidrógeno molecular. El hidrógeno, este de aquí, esta es la tabla periódica de todos los elementos que existen hasta que sepamos en el universo. De vez en cuando cae una piedra de arriba y dice, se ha descubierto un metal nuevo, claro. Vale. Pero, ¿y esto cómo se ha formado? Porque el hidrógeno es el 1. Es el 1. Entonces, a base de fenómenos de nucleosíntesis, etcétera, ese hidrógeno, si se van juntando, yo qué sé, 21 hidrógenos, pues o 20, pues es el calcio. Si se juntan 12, es el magnesio. ¿Es así? O sea, el magnesio son 12 protones con 12 electrones, más o menos, ¿no? O sea, eso sí, eso es magnesio, ¿no? Etcétera. Así toda la tabla periódica de los elementos, pero el hidrógeno es el origen de todo. De todo. Esto es el hidrógeno. El hidrógeno es un protón y un electrón, la molécula más pequeña que hay en el universo. No hay ninguna molécula más pequeña como molécula. El electrón es más pequeño, pero el electrón no es una molécula, ¿no? En partícula energética, ¿no? Esto es un hidrógeno y esto es un hidrógeno molecular, que son 2 moléculas de hidrógeno que tienen una facilidad enorme de entregar sus electrones y formar otros compuestos y así anular a los radicales libres y a los ácidos como veías antes. Les ofrece y quita, hace que el radical libre no arañe la célula. Ese hidrógeno molecular es un gas inodoro e insípido, es el elemento más abundante del universo, pero no en la Tierra. Es el más abundante del universo porque es el principio. Para mí no hay un Big Bang, hay trillones y trillones y trillones de Big Bang. Son las estrellas. ¿Por qué? Porque las estrellas son hidrógeno inicialmente, con una energía brutal que no sabemos, yo no sé de dónde viene, pero ese hidrógeno explota esa estrella y entonces se forma toda la tabla periódica. Pero cuando se analiza una estrella desde la Tierra, un sistema que tú puedes saber qué es lo que hay ahí, saben que el 70 y tantos % de las estrellas son hidrógeno. Por eso es el material más abundante del universo, pero en la Tierra ya no. ¿La Tierra qué es? La Tierra es un planeta de una estrella enana, roja, que explotó hace millones y millones de años, que todas esas partículas de explotar, pues en algunas se quedan dando vueltas y el núcleo de esa estrella es el Sol. Y se quedan dando vueltas una serie de... Es así, estamos en un sistema tan frágil como esto que estoy explicando, ¿no? Y vamos encima de una bolita dando vueltas así alrededor de una cosa que llaman Sol y tal. Pues vale. Entonces, este es el elemento, como decía, más abundante de eso, reduce el estrés oxidativo en el organismo humano por el mecanismo que os he dicho, porque tiene gran facilidad de entregar sus electrones y comunicar, ¿no? Y entonces mejora, retrasa y armoniza el proceso del envejecimiento celular. Por eso, todo aquello que lleva hidrógeno molecular es anti-envejecimiento. ¿Por qué? Porque incluso llega a poder reparar al menos parte de las deflecaciones que sufren los telómeros, que son las partes finales de los cromosomas, esos que veis así, que al final terminan en un aro tórico y ese aro se va desflecando, y eso es lo que determina tu auténtica edad biológica, no la edad que tú tienes cronológica. A lo mejor me dices, tengo 40, yo te miro y dices, tío, tienes 53, ¿no? Lo siento, ¿no? Entonces,
Existen más de 1000 artículos científicos, y 2000 también, que sugieren que el hidrógeno tiene un enorme potencial terapéutico, que están frenando por todos sitios. La energía del futuro va a ser el hidrógeno, es mi opinión. No va a ser el coche eléctrico, va a ser el coche de hidrógeno, el autobús de hidrógeno y probablemente el avión de hidrógeno, ¿no? Porque además no produce sino CO2 y agua cuando se quema, o sea, no contamina nada, absolutamente. Entonces, tiene un enorme potencial terapéutico en más de 170 modelos de enfermedades que se han estudiado en humanos y en animales. Por ejemplo, se ha estudiado en la inflamación, en enfermedades autoinmunes, en la obesidad, en las diálisis peritoneales, en las nefritis, que es beneficioso en todo lo que estoy contando, ¿no? En las enfermedades cardiovasculares, en los ictus. Hemos visto como con un agua 11,5, si llegas a tiempo y el paciente puede tragar y tú se la das y te está haciendo un trombo, tienes muchas más posibilidades de que ese trombo no se organice y se disuelva antes de que lo tengan que operar. Entonces, por supuesto, los efectos de la radiación, como les contaba yo antes, de la radiación ionizante con el sol, y también lo hemos hecho pruebas con radiación terapéutica, mucho más potente que la del sol, para tratar cuando te irradian después de un cáncer de mama que te operan, pues toda esa cicatriz queda muy negra, queda muy oscura. Pues yo me voy enrollando. El ácido de la dieta puede ser importante en muchas enfermedades asociadas con el envejecimiento, como la pérdida de huesos, músculos y el desarrollo de enfermedades renales. Y mucho más. Esto es lo que decía Fraseto, que se dedicaba al riñón y lo veía en su campo. Pero es que está en todos los campos. El origen es siempre el mismo. Pasamos para allá. En nuestro país tenemos al doctor Martí Bosch, que ya lo conoceréis porque es un gran orador y expone muy bien todo esto que yo estoy diciendo de una manera 20 veces mejor de lo que yo lo digo. Y es médico de medicina general y familiar, pero ha dedicado su vida a enfrentarse a la enfermedad sin complejos y con la honestidad de saber que detrás de ella hay personas que son capaces de colaborar en su propia sanación. Sí, tiene que colaborar el paciente. Por eso cuesta tanto sacar la medicina natural adelante, porque el paciente se tiene que ocupar de sí mismo y no queremos. La gente quiere, dame otra pastilla, ahora pongo una inyección, ahora opérame. Y después se encuentran que le faltan 3 órganos, ya no puedo depurar. Es un poco el tema, ¿no? Entonces, y acaba diciendo que todo organismo enfermo es un organismo acidificado, desnutrido y por ende oxidado. Y si quieres le das la vuelta. Un organismo oxidado es un organismo acidificado y eso produce la enfermedad en cualquier organismo. Pues ya está. ¿Qué son los radicales libres? ¿O qué hacen los radicales libres? ¿Qué efectos tienen? Pues bueno, desequilibran la relación ácido-base del cuerpo, ¿no? Ayudando a la propagación de virus, bacterias y hongos. Cuando tú tienes un exceso de acidez, sobre todo, ahí eso es pasto para los virus, las bacterias, los hongos, etc., ¿no? Porque tienes un exceso de acidez, pero no tienes tanta acidez como que los podría matar, sino la justa para que ellos puedan sobrevivir, ¿no? Porque tú luego los atacas con un 2,5 y te los cargas. Pero tiene que ser un 2,5, un 2,5 tú no lo aguantas dentro del cuerpo, solo en el estómago, que está protegido por un moco para que no autoquemarse con el propio ácido que él segrega. Entonces, estos radicales libres pues causan inflamación y degeneración, es decir, producen itis y osis. Te produce una artritis y si sigue la artritis, al final acaba produciendo una artrosis, es decir, cuando ya hay una degeneración, hay una pérdida del tejido óseo y ya entonces hay una artrosis. Ya el hueso ha perdido su forma y ha perdido la función. Y también se conocen estos radicales libres, por su acción sobre el ADN, ¿no? Que son imprescindibles para el desarrollo del cáncer, como contábamos antes. Pero no es que sea el cáncer genético, sino que es metabólico, que llega a producir esto. Y la alcalinización y la antioxidación son esencialmente los sistemas de desintoxicación del cuerpo y de equilibrio del pH. Mis defensas, estos son las defensas. Luego se traducen en que funcionen mejor los leucocitos o funcionen mejor, sí, de acuerdo, pero esta es la primera defensa y en la que nosotros podemos actuar siempre.
Los tipos de radicales libres pues dependen muchas veces de qué sustancias nosotros comemos. Hidratos de carbono, proteínas, grasas, pues tiene pues radicales superóxidos, hidroxilos, hidroxiperoxilos. Estos proceden de los hidratos de carbono. Son ácidos que se producen cuando tú comes hidratos de carbono, llegan a la célula, la mitocondria quema y tiene que expulsar los radicales libres. Eso hay que recogerlo en el espacio intersticial, las venas, llevarlas al corazón, al pulmón, soltar allí los volátiles, seguir, llegar al riñón y a base de pases por el riñón, ir, porque el riñón va muchísimo más lento y mucho más despacio, ir conmutando todos los ácidos no volátiles que le van llegando al riñón. Luego están los lípidos, estos son todos productos de las grasas, y los nitrógenos, óxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, etcétera, son de proteínas. Estos son dependientes de las proteínas, ¿no? La carne es muy acidificante, ¿no? Todos los productos excesivamente nitrogenados, sobre todo cárnicos, ¿no? Bueno, esto es lo que hace que nosotros tengamos esa hiperacidez y que tengamos ese exceso de radicales libres en el cuerpo que hace que nos enfermemos, ¿no? Entonces tiene pues de todo, desde los químicos que puedan tener las frutas, las verduras, etcétera, tal, las radiaciones ionizantes tipo radio, ¿no? O tipo nuclear, pero también está la radiación ionizante por lo más bajo nivel, que es la ultravioleta, que por eso te quema y sigue a las 6 horas te estás peor que cuando estabas debajo del sol, porque la radiación ionizante, su característica es que desencadena nunca mejor dicho, una reacción en cadena, ¿no? Produciendo radicales libres que te van quemando la piel. Por eso el rojo quemas la piel y la piel la muras a tiras. Salvo que hagas una cosa, que es coger agua canje 11,5 y te la pongas cuando estás ardiendo, y en 5 minutos desaparece el ardor, la persona se queda estupendamente, no se te cae la piel. Yo me quemo todos los años, pero tengo cáncer. Entonces, me quemo con mis nietas jugando en la piscina, y esa tarde tengo la cara en los hombros, fuego. Me pongo enseguida una toalla empapada de 11,5 y nada, yo duermo esa noche estupendamente y no mudo la piel tampoco, ¿no? Mancharme sí, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, tenemos además todo el metabolismo, lo que hemos visto en las mitocondrias, todos los radicales que vimos antes, ¿no? Simplemente por la digestión de lo que comemos. Si comemos demasiado, pues estamos produciendo demasiados radicales libres. Esa es una de las primeras sobrecargas que hacemos, por eso hay que saber comer. También nuestros propios los procesos de inflamación, como decía antes, el mismo proceso de inflamación desencadena más radicales libres. Los radicales libres ahí se meten en un bucle, ¿no? Porque una cosa lleva a la otra y sigue, ¿no? Por los procesos de inflamación, como mejor se vencen, es alcalinizando al paciente. Y bueno, por supuesto el smog, todo lo que sea lo que nos tiran por el aire, no quiero ni contar lo que nos están echando en los últimos 5 años con los avioncitos de marras, ¿no? Entonces, esto es un estrés oxidativo. Aquí lo vemos en un tomate, que es fácil de ver. Pues pensar que a la célula le pasa exactamente igual. Un tomate pues se va oxidando y se queda ahí hecho una pasa. Pues una célula le va pasando lo mismo, va siendo atacada por los radicales libres que le van arañando, le van haciendo daño. La célula tiene que ser alcalina, además, por los ácidos, tiene que ser alcalina para poder sobrevivir. Y si tiene un entorno ácido, lo que ocurre es que el entorno ácido alrededor de la célula, a su alrededor, si está ácido o está lleno de radicales libres, no permiten que el oxígeno llegue a la célula. Entonces la célula o muere o transforma su propio... Yo creo que la célula se lo hace a sí misma. Se cambia el ADN, esto es una teoría mía, ¿no? Para ella sobrevivir. O sea, tiene algún mecanismo que dice, espérate, si yo quito estas bases de aquí del ADN, yo voy a empezar a metabolizar glucosa en vez de metabolizar oxígeno y me escapo de la muerte que me está rodeando. En el fondo, el cáncer es una buena noticia. Te está diciendo, es lo último que te hago, ¿no? Si quieres espabilar. Y si no, pues irrádiate, quédate con él ahí, tira para adelante, haz lo que puedas, o ponte las pilas y arregla lo que no has arreglado hasta ahora. Es así. Crudamente, son así las cosas. No es tan difícil la medicina. Entonces, seguimos. Esto es lo que hace un radical libre, ¿no? Un radical libre está cabreado porque le falta ese electrón en su periferia y se lo roba a otra, ¿no? ¿Qué es lo que hace el antioxidante?
tiene facilidad de darle ese electrón al radical libre y no tiene por qué ir a la célula sana. Ese es el juego. Los sistemas antioxidantes nosotros tenemos, sobre todo los derivados del glutatión, que está ahora tan de moda con los inmunocales y toda esta historia. Entonces, la superóxido de glutasa, catalasa, estos son sistemas antioxidantes que nosotros tenemos, estos de glutatión intracelulares, sobre todo. Y los no enzimáticos, pues la vitamina C, el mismo glutatión también, los tocoferoles, que es la vitamina E, el coenzima Q, toda esta historia, el licopeno del tomate, etcétera, son sistemas antioxidantes, pero mucho más complejos y que no llegan a donde va a llegar el hidrógeno molecular que les estoy contando. A lo largo de la vida, como hemos visto antes, bueno, soy Miguel García Báez, soy médico, soy pediatra desde hace 50 años. Y entré en esta historia de Cángel primero entré por médico, sobre todo, ¿no? Porque cuando yo llevaba buscando durante muchísimo tiempo cómo alcalinizar a mis pacientes, porque sabía que alcalinizándolos conseguía mucho. Entonces, pues lo alcalinizaba con sales y con historias hasta que me presentaron esto en mi despacho, allí con unos vasos de plástico que se caían y unos colores que aparecían. Yo no había conocido esto unos años antes, buscando cómo alcalinizar a mis pacientes. Empecé a mirar por internet y vi agua cáncer o canche, ¿no? Como la gente, no, porque yo decía que cosa más rara. Entonces empecé a ver una serie de colores, ¿no? De vasos con colores y dije, vaya mierda esta que es todo pura química, joder, cerré el ordenador y me fui a lo mío, ¿no? Y 2 años después de yo estar importando agua en pared, porque como creía en lo que estaba haciendo, encontré un agua que sigue siendo muy interesante y yo a veces la recomiendo para que vayan probando por lo menos la calidad, que es el agua de Monchique. Es un agua que tiene un pH muy medio, yo la tengo en mi herbolario y bueno, está muy bien. Es un agua que tiene un pH muy medio y funciona muy bien, pero claro, no tiene ni... va en plástico y después encima no tiene ni la microestructura y no es antioxidante, ¿no? O sea, es lo más que se puede conseguir en una agua embotellada, es que sea un poco alcalina. Desgraciadamente muchas son enzimas ácidas, oxidantes son prácticamente todas, y conseguimos que algunas sean un poco alcalinas, y esta es la más alcalina de todas, y procede directamente de una fuente natural de un pueblo de Monchique. Bueno, yo llevo importando palés, cargándolos en el jeep, repartiendo a otros herbolarios, y después de toda esa paliza, que me vino muy bien por haber sido soberbio y decir esto de los colores es que ni me lo leo, ¿no? Entonces, pues nada, un día entran en mi consulta estos compañeros, bueno, Fran y Elena concretamente, y con unas botellas debajo del brazo. Es que es la anti-todo, pero todo funciona, ¿no? Y no, mira, venimos de parte de un compañero suyo que los espantó. Sí, llévenselo eso a Miguel, que a Miguel le gustan las cosas raras. Y me lo traen, me lo ponen allí encima de la mesa y yo mirándolo, y son vasos de esos de plástico que se caen, que son finitos. No, mire, llevamos la botella todo el día en el coche y tal, ¿no? Dame los 200, pero el agua da menos 400, pero a mí me bastó con ver que daba menos 200. O sea, dije, ¿aquí qué ha pasado? ¿No? No, este es el agua de tal. Digo, mañana vas a mi casa y me arrancas la osmosis inversa, que le tengo una raya que no la puedo ni ver, porque me di cuenta, le tuve que meter un imán. Bueno, eso fue una cosa que se me ocurrió, porque el sabor directo del agua de osmosis inversa me secaba a mí en la boca y decía, este agua que esto no sirve para nada, ¿no? Y efectivamente, es que no es un agua para nada saludable, es potable de milagro, porque no te mata enseguida, ¿no? Entonces, bueno, pues ya me puse a estudiar y a ver por qué esa máquina que yo acababa de comprar, mi JR4, pues empiezo a estudiar todo y empiezo a ir a Madrid. Yo fui a Madrid sin haber vendido ninguna máquina, sino a ver un poco el panorama, ¿no? Digo, bueno, esto es la típica americanada, tal. Sí, pero es así, ¿no? Es así como se llevan estas cosas, porque hay un negocio detrás de lo que yo veía como medicina. Entonces las dos cosas son muy importantes, porque el negocio no tiene sentido si antes no hay esto. Y el negocio se hace porque esto está. Entonces conocer esto es importante,
para tener esa base, por lo menos mínima, ¿no? De saber que estás vendiendo algo muy interesante para la salud. Muy interesante para la salud. Entonces, vamos a... ¿Perdón? Bueno, para poder saber qué hace nuestro aparato, tenemos que saber primero cómo nos enfermamos. Entonces, ya sabemos desde el año 1931, el profesor Otto Heinrich Warburg ya le dieron un premio Nobel por el descubrimiento de la naturaleza y el modo de acción de la enzima respiratoria. Pero él iba más allá. Él quería descubrir la causa del cáncer y la descubrió. Vino la Segunda Guerra Mundial, ya no le dieron el segundo premio Nobel para el cual estaba propuesto, y escribió este libro, El metabolismo de los tumores. Han tenido que pasar, pues, 100 años, ¿no? A ver, más, ¿no? 1931, 2025, Faltan 4 años, 5 años. Para que hoy mi hijo, que es médico, esté haciendo, lo está terminando, un experto universitario por la Universidad de Nebrija. Experto universitario por la Universidad de Nebrija, que se llama el cáncer como enfermedad metabólica. El cáncer ya se sabía, ha seguido siendo y sigue siendo una enfermedad metabólica. El cáncer no es otra cosa que una enfermedad metabólica. Es la acción de radicales libres de ácido y de deshidratación, esos tres factores, trabajando sobre un cuerpo que no puede eliminar esa cantidad de ácido por las razones que sean, o porque le entran mucho o porque tiene los órganos más débiles. Entonces hay que saber que todos los ácidos los eliminamos nosotros por riñón, los ácidos no volátiles, los volátiles los eliminamos por el pulmón y otros por hígado, tal. Pero lo principal es esto, que detrás de toda enfermedad, ya lo decía Otto Warburg, se esconde una única, de toda enfermedad, de toda, desde una gripe hasta un cáncer, hasta una esclerosis múltiple, un ELA, lo que sea. Se esconde una única razón que no es otra que la acidificación del organismo producido por los radicales libres. Radicales libres y ácidos, el trabajo es el mismo, o sea, son moléculas a las que les faltan unos electrones y están como locas para poder equilibrarse. Necesitan electrones en su capa periférica de sus átomos, no los tienen y roban, arañan un electrón. Si tú echas un ácido en esta mesa, abre un agujero. Si tiene la concentración suficiente. Si echamos el agua dulce, no, porque no tiene la concentración suficiente, pero sí tiene una cierta fuerza que es la que utilizamos para una serie de cosas, ¿no? Entonces, y el cáncer hoy ya argumentan los científicos, consiste en una transformación genética. El cáncer es genético, no, tranqui. El cáncer no es genético inicialmente. Ellos hablan de que hay una transformación genética que no se puede comprender, esa transformación, fuera de que haya sido una transformación metabólica previa. Claro, la transformación metabólica hace que los radicales libres arañen los cromosomas de nuestro material genético y entonces la célula, que está sometida a un estrés oxidativo, que vamos a ver ahora un poco eso, pues le quedan dos posibilidades. O me muero o muto. Si muto, ya sabéis lo que hay, un cáncer. Porque ya una vez que muta, ella ya se reproduce a su aire porque además su genética ya está alterada y entonces ya va por su cuenta, ya no va unida al resto del orden que tiene que haber en un cuerpo determinado, ¿no? Bueno, pues además de que es producido por eso, es conveniente saber esto, y lo descubrió la doctora Linda Frassetto y otros autores, que es profesor emérito de medicina de la División de Nefrología de la Universidad de California. Ella ya descubre que a los 45 años empiezan a disminuir ya la cantidad de bicarbonatos en sangre, produciéndose acidificación y aumento de radicales libres en el organismo, dando origen a una hiperoxidación celular. O sea, ya sin hacer nada, a los 45 empieza el declive de nosotros poder conmutar, y a los 40 y algo es cuando todo el mundo se empieza a quejar de algo, que no se ha quejado, pero la mayoría empieza alrededor entre los 40 y los 50
yo nunca he tenido nada y ahora resulta que, no tengo, que me ha dado una ciática o me ha dado no sé qué, o de repente aparecen con un cáncer, porque se han estado medicando previamente, anulando los síntomas que le estaban avisando de que iba a venir algo. Si tú anulas y no equilibras esa acidez y no equilibras esos radicales libres, te vas a encontrar con algo gordo, porque ese es un poco el problema de los analgésicos, ¿no? Que son muy buenos en el momento de un dolor agudo, pero muy malos cuando no te dejan o tú los utilizas para no empeñarte en descubrir la causa de lo que te está pasando, que es lo que hay que hacer en medicina. Y la causa es siempre esto, es decir, exceso de radicales libres, de ácido y de deshidratación. Entonces, en las enfermedades neurodegenerativas, hoy tan desgraciadamente de moda, el ELA, la esclerosis múltiple, el mismo cáncer, la fibromialgia, ¿no? En el cáncer tal cual y en las enfermedades proliferativas, el llevar hidrógeno a esa persona es ayudarle, vamos, lo máximo que le puedes ayudar, aparte de, por supuesto, decirle cambia la alimentación, métete en otra historia de vida, porque para la que va mal, ¿no? En las infecciones y en las septicemias, como el hidrógeno ayuda a curar todo eso, las enfermedades metabólicas, la diabetes de tipo 2, por eso cuando tratamos con la persona bebe el agua Kangen, los diabéticos empiezan a bajar las unidades de insulina. ¿Por qué? Porque al final el diabético es un gran productor de radicales, de ácidos libres, porque no le funciona bien el metabolismo, de la glucosa, etcétera, etcétera, ¿no? Los desórdenes de la piel, pues claro, si es que los desórdenes de la piel tira afuera lo que el organismo no quiere. La enfermedad normalmente no está en la piel, está en otro sitio o está saliendo por la piel, porque si no te caería encima de un órgano más vital como podría ser un riñón, un hígado, un hueso o lo que sea, ¿no? Normalmente si tienes fuerza de tirarlo a la piel lo tiras. Si no, se te queda en un hueso, si ya te has machacado mucho y te hace una artritis, una artrosis y tal. Esto me lo conozco. Enfermedades neuromusculares también igual, ¿no? Las úlceras lo mismo. ¿La úlcera qué es? Una quemadura por un ácido, eso es una úlcera, ¿no? Entonces, y el hidrógeno pues hace de antiácido. ¿Pasa? ¿Dónde pasa? Ahora sí. Bueno, esto es lo que estaba diciendo, es la explosión de una estrella, ¿no? Aquí el hidrógeno molecular y entonces todo esto va evolucionando y llega, pues si es una estrella enana roja, puede llegar a formar un sistema planetario como el nuestro, ¿no? Después de unos cuantos millones de años, ¿no? Esta es la misma tabla periódica de antes, pero que me gusta mucho ponerla porque se ve como parte del 1, el 2, el 3, ¿ves? Cómo se van generando todos esto y además de uno se puede pasar a otro, de uno se puede pasar a otro por acciones de fusión y fisión nuclear, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos hidrógeno en la Tierra, lo tenemos cuando tenemos una muy buena microbiota. Y eso casi nadie la tiene, yo diría difícilmente, ¿no? Entonces, porque la buena microbiota produce hidrógeno molecular, Entonces, pues van y se inventan el ionizador. ¿Y el ionizador en qué consiste? Pues consiste en lo que vosotros conocéis, que son placas de titanio cubiertas en platino sanitario, que pasa el agua, hace la electrólisis, se separa el hidrógeno para un sitio, se separa el OH para otro sitio, se vienen con el hidrógeno los minerales alcalinos, que por eso es alcalina el agua, ¿no? Con el OH se van los minerales ácidos como el flúor y el cloro, que hayan salvado el filtro inicial, y el hidrógeno carga un electrón aquí y ya está, ya tenemos el hidrógeno molecular, ¿no? Y por eso sale este agua cargada de hidrógeno molecular. Esto se lo inventaron, como sabéis, ya lo sabéis todos, o los nuevos todavía no, pero se lo inventaron los japoneses, queriendo buscar el agua mejor. Una forma fantástica de razonar que tuvieron es: si hay unas aguas que llaman milagrosas la gente en 80 o 90 sitios del planeta, pues vamos a empezar a analizar unas cuantas de ellas a ver si tienen diferencia con otras aguas o esto es un rollo más o menos psicosomático, ¿no? Y no descubren que esas aguas siempre tienen 3 factores fundamentales para la salud, que son
alcalinidad, pero la primera es que son antioxidantes, a base de hidrógeno molecular. Luego son muy alcalinas y luego además son muy hidratantes. Hidratan mucho, rápido y muy bien, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de las 3 causas de cualquier enfermedad. Aquí los tiene la solución empaquetada en un agua para que actúe sobre estas 3 causas y tú ir salvando todo eso, ayudando a esa persona. En la naturaleza, ¿cómo se forma esto? Pues tenemos poquito, porque se forma, hay veces que hay bolsas de hidrógeno molecular en algunos sitios que las tienen selladas, hasta donde yo pude explorar. Entonces, esto puede tener kilómetros, cientos de kilómetros, desde que hay nieve, agua aquí arriba, hasta que afloran en una fuente por aquí, por ejemplo, ¿no? Pues esto pasa por diferentes niveles freáticos, algunos muy profundos, que están a 500 grados de temperatura. Entonces son aguas hidrotermales que pasan por un tipo de rocas como las rocas férricas y fermentan la roca y se forma un fenómeno que se llama serpentinización, porque la roca se queda serpentinizada, se queda como la piel de una serpiente, que luego se utiliza para muchas cosas, esas rocas, para, bueno, curaciones, la gente que sabe manejar minerales y cosas de esas, ¿no? Y ese fenómeno de serpentinización se producen 3 cosas fantásticas. Es una maravilla cómo lo produce la naturaleza. En esa fermentación del agua a 500 grados se produce magnetita, se produce la energía magnética. Hay un material que es magnetita, que tiene imán, tiene energía magnética. Se producen los cuarzos, que son los que miden el tiempo por la distancia de sus cristales tan regular, son capaces de medir, y se produce hidrógeno molecular, que va disuelto en el agua o se suelta si hay una cueva en todas las aguas subterráneas, o de repente hay una cueva y el hidrógeno sale y se llena esa cueva de hidrógeno, y ahí si tú te agarras hacia un agujero, pinchas una bolsa de hidrógeno molecular. Pero a veces se puede quedar ese hidrógeno molecular, y voy a terminar con lo que siempre me gusta terminar. Este ritmo ya me quise de ese mismo, ¿no? Entonces, bueno, esta es la forma de lo que os estaba explicando, que el hidrógeno va por esas aguas subterráneas. Pero fijaros, Vitruvio, que es un señor del siglo I, ¿no? Me parece, o bueno, antes de Jesucristo. Para todos los templos se elegían lugares más saludables, con manantiales adecuados en aquellos lugares donde se establezcan santuarios, y especialmente para Asclepio y Salus, que son los dioses los templos dedicados a la medicina. Se los ponían al lado de una fuente que ellos sabían que aquella fuente tenía algo interesante. Entonces, y esto es, en las afueras de Jerusalén existía esto, que es en Betesda. Betesda está en la parte norte, creo que es la puerta que se llama la Puerta de las Ovejas de Jerusalén antiguo. Todavía están estas ruinas, están allí, se ven en internet, las podéis localizar. Y aquí había aquí afloraba un montón de agua, como un estanque, era esto, y aquí otro estanque, ¿no? Y entonces, en estos sitios, Jesucristo pasa por allí con sus apóstoles, y lo describe así el Evangelio en Juan. Y dice, Juan 5, 3, 4. En esos 5 pórticos, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Esperaban que el agua se moviera, ¿no? Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. Un ángel, no dice un ángel del Señor, dice un ángel, que es distinto. Un ángel del Señor es una entidad, un ángel ha pasado un ángel, algo bueno, algo malo, si el ángel es negro. Porque el ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esto se lo cuentan a Jesucristo, que está ahí. Esto es una alegoría, bueno, una pintura de Jesucristo que llega ahí, y ahí hay un tío paralítico que lleva 30 años paralítico, y esperando ese momento a ver si le daba tiempo a tirarse, ¿no?, de los primeros, porque si no, pues aquellos se lo copaban enseguida. Entonces le tira del manto a Jesucristo y le dice, oye, tú me puedes curar, que yo he oído hablar de ti. Y es cuando Jesucristo le dice, pues venga, tu fe te salva, levántate, coge tus parihuelas y lárgate.
Y el tío se levanta, coge la pañuela de 30 años y se va. Y le dice Jesucristo, y no le digas nada a nadie, porque era sábado. Y el sábado no se podían hacer milagros, ni nada, no se podía trabajar. Y por eso condenaron a Jesucristo, porque el tío salió pegando gritos. Contento, pegando brincos, que lo habían curado, entonces digo, anda, este tío ha curado en sábado, entonces lo metemos en juicio y por ahí fue por donde encarrilaron a Jesucristo. Y entonces, lo que me gusta es, ¿qué pasaba en esas aguas? En esas aguas lo que pasaba es que venía un burbujón de hidrógeno de mucho cuidado, que hoy ya se está explorando eso y funciona, ¿no? Y eso que hizo Jesucristo es un milagro. Tocar a una persona que salga con 30 años es un milagro. Lo otro es hidrógeno molecular.